Electricidad humana. Un tema misterioso, conocido por pocos y con creencias escépticas, que se parecen cada vez más a aquellas historias de ciencia ficción mostradas en las películas. Primero definamos los conceptos. ¿Qué es la electricidad humana? La electricidad humana se refiere a la actividad eléctrica que se produce en el cuerpo humano, ya sea por la acción del corazón, los músculos o las células del cuerpo. El cuerpo humano tiene la capacidad de generar pequeñas cantidades de electricidad debido a la presencia de cargas eléctricas en las células y tejidos. La electricidad humana se puede medir mediante diferentes técnicas, como el electrocardiograma, ECG, la electromiografía, EMG, y el electroencefalograma, EEG, entre otras. Estas técnicas permiten detectar y medir la actividad eléctrica en diferentes partes del cuerpo humano. Sin embargo, la cantidad de electricidad generada por el cuerpo humano es demasiado pequeña para ser utilizada como fuente de energía en la mayoría de las aplicaciones prácticas. Además, el cuerpo humano es muy sensible a los efectos de la electricidad, y altos niveles de voltaje pueden ser peligrosos e incluso mortales. Por lo tanto, es importante tomar medidas de seguridad al manipular electricidad en cualquier contexto, ya sea en aplicaciones médicas o en la vida diaria. ¿Qué cantidad de electricidad genera el cuerpo humano? El cuerpo humano genera electricidad en cantidades muy pequeñas, que son medidas en microvoltios, V, y miliamperios, mA. A continuación, se presentan algunas estimaciones de la cantidad de electricidad que el cuerpo humano puede generar en diferentes situaciones. El corazón genera una corriente eléctrica promedio de alrededor de 0,1 MV y 1 mA durante el latido normal. Durante un latido anormal, como en una arritmia cardíaca, la corriente eléctrica puede ser mayor. Los músculos generan una corriente eléctrica promedio de alrededor de 10 a 100 V y 10 a 100 A durante la contracción muscular. Esta cantidad puede variar dependiendo del tipo de músculo y la fuerza de la contracción. La piel humana puede generar electricidad estática debido a la fricción con ciertos materiales. La cantidad de electricidad generada varía dependiendo del tipo de piel y la fricción, pero generalmente es muy pequeña. Es importante tener en cuenta que la cantidad de electricidad generada por el cuerpo humano es demasiado pequeña para ser utilizada como fuente de energía en la mayoría de las aplicaciones prácticas. Además, el cuerpo humano es muy sensible a los efectos de la electricidad, y altos niveles de voltaje pueden ser peligrosos e incluso mortales. Por lo tanto, es importante tomar medidas de seguridad al manipular electricidad en cualquier contexto. ¿Qué cantidad de electricidad puede tolerar el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene una capacidad limitada para tolerar la electricidad, y los niveles de voltaje y corriente que pueden ser peligrosos o incluso mortales dependen de varios factores, como la duración de la exposición, la ruta de la corriente eléctrica a través del cuerpo y la salud general de la persona. En general, se considera que los niveles de corriente eléctrica que son seguros para el cuerpo humano son menores a 1 mA. Por encima de esta cantidad, los efectos pueden ser peligrosos, y niveles de corriente mayores a 10 mA pueden ser mortales. Sin embargo, la corriente eléctrica puede ser más peligrosa si pasa a través de órganos vitales, como el corazón o el cerebro. Además, la duración de la exposición a la corriente eléctrica también es importante. Exposiciones breves a corrientes eléctricas de alto voltaje pueden ser peligrosas, pero exposiciones prolongadas a corrientes eléctricas de bajo voltaje también pueden tener efectos perjudiciales en el cuerpo humano. Es importante tener en cuenta que los efectos de la electricidad en el cuerpo humano pueden variar dependiendo de varios factores, como la edad, el sexo, la salud general y la exposición previa a la electricidad. Por lo tanto, siempre es importante tomar medidas de seguridad al manipular electricidad en cualquier contexto, y en caso de sufrir una descarga eléctrica, buscar atención médica de inmediato. ¿Cuáles son las complicaciones más graves a una descarga eléctrica? Las complicaciones más graves de una descarga eléctrica dependen de varios factores, como la magnitud de la descarga eléctrica, la duración de la exposición, la trayectoria de la corriente eléctrica a través del cuerpo y la salud general de la persona. Algunas de las complicaciones más graves que pueden resultar de una descarga eléctrica incluyen fibrilación ventricular. Esta es una condición en la que el corazón late de manera irregular y rápida, lo que puede provocar una disminución en el flujo sanguíneo y causar daño cerebral o incluso la muerte. Quemaduras eléctricas.
las descargas eléctricas pueden causar quemaduras en la piel y en los tejidos internos del cuerpo. Las quemaduras eléctricas pueden ser muy graves y requieren atención médica inmediata. Daño muscular y del sistema nervioso. Las descargas eléctricas pueden causar daño a los músculos y al sistema nervioso. En algunos casos, esto puede provocar debilidad muscular, parálisis, dificultad para respirar y otros problemas graves de salud. Lesiones internas. Las descargas eléctricas pueden causar lesiones en los órganos internos, como el corazón, el hígado, los riñones y los pulmones. Estas lesiones pueden ser graves y requerir atención médica inmediata. Lesiones óseas y articulares. Las descargas eléctricas pueden causar fracturas óseas y daño en las articulaciones, especialmente en las extremidades superiores e inferiores. ¿Qué tratamientos médicos usan electricidad? Hay varios tratamientos médicos que utilizan electricidad como parte de su procedimiento. A continuación, se describen algunos de los tratamientos médicos que involucran electricidad. Electrocardiograma, ECG es un examen que mide la actividad eléctrica del corazón. Un ECG puede ayudar a detectar problemas en el ritmo cardíaco, problemas de flujo sanguíneo y daño en el corazón. Electroencefalograma, EEG es un examen que mide la actividad eléctrica en el cerebro. Un EEG se usa para diagnosticar problemas neurológicos, como convulsiones, lesiones cerebrales, enfermedades mentales y trastornos del sueño. Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, TENS es un tratamiento en el que se utilizan pequeñas corrientes eléctricas para aliviar el dolor. Se colocan electrodos en la piel cerca del área dolorida y las corrientes eléctricas ayudan a bloquear las señales de dolor que se envían al cerebro. Desfibrilador cardioversor implantable, DCI es un dispositivo que se implanta quirúrgicamente en el pecho y se utiliza para tratar la fibrilación ventricular y otros trastornos del ritmo cardíaco. El DCI proporciona una descarga eléctrica al corazón para restaurar su ritmo normal. Electroconvulsoterapia, ECT es un tratamiento para la depresión grave y otros trastornos mentales graves. Se aplica una corriente eléctrica controlada en el cerebro mientras el paciente está sedado. Esto puede ayudar a aliviar los síntomas de los trastornos mentales. Terapia de estimulación cerebral profunda, DBS es un tratamiento para enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson y la distonía. Se inserta un dispositivo en el cerebro que envía corrientes eléctricas controladas para controlar los síntomas de la enfermedad. Estos son solo algunos ejemplos de tratamientos médicos que utilizan electricidad. Cada uno de ellos se aplica de forma específica en función de la condición médica del paciente y siempre es necesario que sean realizados por profesionales capacitados. ¿El cuerpo humano puede generar descargas eléctricas? Sí, el cuerpo humano es capaz de generar descargas eléctricas. El cuerpo humano funciona gracias a la actividad eléctrica en el cerebro y en los músculos. La comunicación entre las células del cuerpo se realiza a través de impulsos eléctricos que se transmiten a través de los nervios. De hecho, cuando el cerebro envía una señal eléctrica a los músculos, estos se contraen y generan una pequeña cantidad de electricidad en el proceso. Además, en algunas situaciones, el cuerpo humano puede generar descargas eléctricas más grandes. Por ejemplo, cuando una persona frota un globo en su cabello, su cuerpo acumula una carga eléctrica y puede generar una chispa cuando toca un objeto conductor. También en casos raros, algunas personas pueden experimentar descargas eléctricas cuando tocan un objeto después de caminar sobre una alfombra o cuando tocan a otra persona. En resumen, el cuerpo humano es capaz de generar descargas eléctricas, aunque normalmente son de baja intensidad y no suelen ser peligrosas para la salud.